Hola, soy María Eugenia Valdés Vega y estas pláticas sobre política esperan contribuir y que sean útiles para las personas que se interesen en este tema. El tema de hoy es muy politológico, pero tiene mucha importancia para la vida social y política de los países. Es acerca de los sistemas de partidos. Vamos a empezar eh, y, eh, diciendo lo que Sartori, Giovanni Sartori, este reconocido politólogo, decía acerca de que en los regímenes democráticos no se requería que los miembros de la sociedad tuvieran las mismas creencias o valores morales. No es un requisito debido a que en las sociedades actuales se da por hecho la desigualdad social y económica, que a su vez origina una cultura heterogénea, donde las personas tienen libertad para creer y valorar pues lo que quieran. Tampoco hay necesidad de consenso, es decir, el consentimiento o la aceptación de todos los ciudadanos en torno de asuntos como las políticas implementadas por el gobierno o los gobiernos. No es necesario aceptar todo lo que hace el gobierno, sino por el contrario, lo natural es que haya disenso, o sea, lo contrario del consenso. Porque según Sartori, democracia significa gobernar discutiendo, en donde lo que se discute es la política de gobierno, no la forma de gobierno, que queda establecida cuando se aceptan las reglas del juego. Es pertinente recordar aquí que sí se necesita consenso en los regímenes democráticos en torno al método establecido de solución de conflictos para decidir en mayoría quién tiene el derecho a decidir y cómo decidir. Estos son las reglas del juego de la democracia que deben ser aprobadas y aceptadas por todo, ya que son el sustrato del régimen. Sin estas reglas del juego aceptadas por todos, no podrían existir los sistemas, bueno, ni los partidos políticos ni los sistemas de partidos. Pero en prácticamente todos los demás aspectos de la vida social no se requieren acuerdos generalizados ni mucho menos permanentes y por el contrario, la pluralidad de intereses resultante de las desigualdades sociales hace que el disenso sea natural en las democracias modernas. Por esa razón surgieron los partidos políticos y los sistemas de partidos. Ambos fenómenos son resultado de la extensión del voto popular, pues así es como se crecieron y se diversificaron los intereses y las personas en las sociedades, las que podían votar. Y entonces se produjeron estos dos fenómenos, partidos y sistemas de partidos, casi a pesar de las élites dominantes, inclusive en los países donde primero se implantó la democracia representativa. Por ejemplo, según Richard Hofstadter, los fundadores de los Estados Unidos de América tenían una herencia de filosofía política que negaba la utilidad de los partidos y enfatizaba sus peligros. La mayoría de los líderes fundadores de los Estados Unidos de América parecían estar convencidos desde un principio, de que los partidos de oposición podían constituir un lujo peligroso e inadmisible y no creían que pudiera ser algo positivo para el país. No obstante, a pesar de sus teorías, se vieron obligados a desarrollar rápidamente un sistema partidista por su profunda convicción de la necesidad de controlar el poder y, en consecuencia, en la libertad de oponerse. Así que, en gran medida, los sistemas de partidos se crearon porque se consideró esencial que en una democracia representativa hubiera una oposición libre que funcionara, ya fuera concentrada en un solo partido o repartida en varios. Así que la propia existencia de oposición fue vista como deseable porque se comprendió que la diversidad y el disentimiento no son necesariamente incompatibles con el orden político y que tampoco lo perturban. Se entiende entonces eh, así el surgimiento de los sistemas de partidos y por este concepto de sistema de partidos se entiende al marco general en el que se desenvuelven los partidos y las actividades que realizan. Para Manuel Martínez
Sospedra, que vimos en la sesión pasada, este sistema está integrado fundamentalmente por los partidos y por la red de interrelaciones que establecen entre sí, pero también comprende las relaciones de los partidos con el resto de la sociedad y con las instituciones del gobierno. Peter Nolan, por su parte, apunta los elementos constitutivos del sistema de partidos. Para él, el primero es el número de partidos que lo integran. Dos, el tamaño de cada partido. Tres, la distancia ideológica entre ellos. Cuatro, sus pautas de interacción, cómo interactúan. Cinco, la relación que tienen con la sociedad y con los grupos sociales. Y seis, la actitud que muestran frente al sistema político en general. Durante los años 50 del siglo XX, en plena Guerra Fría, Maurice Duverger elaboró una clasificación de los sistemas de partidos y su criterio fue numérico: bipartidista, según se tratara de dos partidos; multipartidista, decía que de tres al infinito; y unipartidista, de un solo partido. Si se fijan, hace muy poco que se empezó a estudiar al sistema de partidos. En gran medida, creo yo, porque en los países en donde empezaron las democracias modernas, que fueron en el Reino Unido y en los Estados Unidos, se fundaron sobre la base de bipartidismos. Y entonces estudiar a un sistema de partidos se convirtió interesante cuando eran más. Y además porque la ciencia política se desarrolló en realidad, aunque surgió a fines del siglo XIX, arrancó hasta la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Así que se empezó a estudiar el tema desde los años 50 y en Europa principalmente. Después se diversificó esto, los estudios se ampliaron, etcétera, y ha habido contribuciones, pero los dos autores principales, me parece, son Duverger y Sartori, junto con Nolan. Pero, ¿qué decía Giovanni Sartori en su libro sobre el tema? Se llama Partidos y Sistemas de Partidos. Él elaboró una clasificación en donde se respetaba los tres criterios sobre la base del número de los partidos que integraban cada sistema que elaboró Duverger: monopartidista, unipartidista le llamaban, bipartidista y multipartidista, pero dejó aparte el bipartidismo como un fenómeno aparte y desglosó al sistema unipartidista y al sistema multipartidista en tres categorías cada uno. Los sistemas único, hegemónico y predominante serían unipartidistas, porque desde que elaboró su tipología, su clasificación, más bien, Duverger, era muy claro que hablar de un solo partido, de unipartidismo, reducía mucho el problema, porque el unipartidismo en realidad abarcaba varios tipos de regímenes, incluso en esa época. Y entonces los multipartidistas estaban divididos en sistema, estaba dividido en pluralista extremo, pluralista limitado y atomizado, los multipartidistas. Entonces eran tres bloques: los bipartidistas, los unipartidistas divididos en tres categorías: único, hegemónico y predominante, y los multipartidistas, los sistemas multipartidistas divididos en pluralismo limitado, extremo y atomizado. Además del número, él introdujo a la ideología, Sartori, como criterio, y llamó polarización a la distancia ideológica entre los partidos políticos que componen al sistema de partidos. Para medir la polarización, eligió la posición en que se situaran sus simpatizantes y votantes de los diferentes partidos en una línea continua entre la derecha y la izquierda.
En su opinión, la identificación izquierda-derecha responde a un contenido actitudinal, de actitud, y relacionado con temas políticos concretos. En especial, en el estudio empírico que él realizó para hablar sobre este tema, se fijó en que dos temas fundamentales eran la igualdad y el cambio social, aunque más adelante se encontraron otros clivajes, o sea, tensiones sociales que originaban que hubiera una diversidad, una fragmentación, se habló de partidos, y se unieron esos dos conceptos, fragmentación y polarización, para hablar de los sistemas de partidos. Bueno, miren, hay mucho que hablar sobre el tema, pero yo entiendo que son temas técnicos que a mucha gente no le interesan. Yo creo que lo que hay que rescatar de esto, así pues para hablar del tema, incluso con gente que no es especialista, es que los partidos no constituyen, según Sartori, un sistema, sino cuando son partes, así en plural, de un sistema de partidos. Y un sistema de partidos es precisamente un sistema de interacciones que es resultado de la competencia entre partidos. De ahí la clasificación entre sistemas de partidos competitivos y no competitivos, porque el mundo fue evolucionando después de la Segunda Guerra Mundial y fue cambiando el mapa político en Europa y en América. No podía hablarse de multipartidismo en las dictaduras de Sudamérica o en España. Cuando hicieron la primera clasificación de Duverger, pues estaba la dictadura franquista y ya había dictaduras en América, y aunque se quiso contraponer democracia como contrapuesta a dictadura o autocracia entre este y oeste, la verdad es que no empataban, porque incluso en las sociedades del este había en algunos regímenes pluripartidismo, como en Alemania Oriental. Si ustedes quieren oficial, como fue el caso de México. En México, por ejemplo, teníamos un sistema de partido hegemónico, un sistema de partidos encabezado por un partido hegemónico. Se le llamó así porque no podía competir la oposición con ella, aunque oficialmente sí se permitía. Pues la verdad es que era muy difícil competir con un partido que controlaba prácticamente toda la vida política y económica del país. Fíjense, la primera alternancia en un gobierno estatal, en un estado, fue hasta 1989. O sea, era un partido realmente hegemónico. Y no era un partido único, pero que él lo metió dentro de los partidos únicos, y luego, de manera más clara, se incluyó entre los no competitivos. En fin, la verdad es que la competencia es lo que marcó a los sistemas de partidos, cómo se daba esa competencia. Y en torno a esa idea, el profesor Manuel La Rosa señala que en las democracias la función principal de un sistema de partidos es constituirse en espacio de expresión y mediación cuando se confrontan diferentes opciones políticas en la lucha por obtener legítimamente la autoridad política para integrar los órganos legislativos y de gobierno. Cuando hay diversidad política con alternativas, lo que se requiere entonces es un sistema electoral que permita una competencia real con iguales condiciones legales, financieras, mediáticas y políticas entre los partidos y candidatos contendientes, así como instituciones responsables de la organización y la realización de los procesos electorales en forma imparcial y autónoma con respecto a las fuerzas en competencia. De eso vamos a hablar la próxima plática, que va a tratar sobre los sistemas electorales. Por hoy les agradezco mucho su atención. Hasta luego.